Estimados amigos, hoy reflexionamos como Iglesia de Oriente y Occidente, es decir, como Iglesia Ortodoxa y Occidental, sobre dos grandes pilares. ¿Quiénes son esos dos grandes pilares? Nada más ni nada menos que San Pedro y San Pablo. Y que la historia de la Iglesia nos los presenta como dos hombres diferentes en cuanto a modo de comprender lo que es el mesianismo y dos formas diferentes que en un primer momento generan un choque en esa iglesia naciente y que no podemos en el siglo XXI entender la iglesia como la entendemos hoy en día. Primero, como una estructura con unos templos, con una liturgia organizada, no, unas primeras comunidades de cristianos, y la palabra iglesia o eclesia, ustedes saben qué significa, meeting o personas reunidas en torno a, ese es el significado. Pasa poco a poco a significar en el ambiente cristiano esa reunión de personas, a ese grupo que se fue señalando poco a poco la gente de personas que creían en un Jesús, en un ser anónimo que vio mucha gente crecer y caminar allá en Judea, allá en Belén, allá en Nazaret, en toda esa región que comprende o hace alarde de lo que llamamos en el día de hoy el famoso Estado de Israel. Mm, esa primitiva comunidad tiene como eje fundamental a esos dos pilares. En un principio discutían, en un principio se presenta a Pedro como ese hombre hipócrita que mientras no está Pablo hace unas cosas y en huida de Pablo o en ausencia de Pablo hace otras cosas. Pedro tiene la visión judía que para poder llegar al reino de los cielos y a pesar de que conoció a Jesús, nos dicen los textos y la tradición en persona, VIP, estuvo con él, le negó, sintió también el amor verdadero a través del perdón del Señor y es por eso que también a pesar de que falla, él como modo para no volver a fallar, se adhiere al cumplimiento de esa ley mosaica e intenta comprender allí lo que esa ley mosaica le presenta de lo que es realmente el Mesías y los signos que ha dado ese Mesías y que ellos interpretan para poder decir que Jesús es el Hijo de Dios en medio de nosotros. Y también tenemos otra visión paulina, que es una visión mucho más erudita, mucho más formada, mucho más de escuela, de Gamaliel, valga la redundancia, unos sabios, que si bien es judía, también es muy mosaica, muy ortodoxa, tiene la ventaja de que Pablo era un erudito en la diplomacia. Pablo era un erudito en las cuestiones de saber dar a comprender la fe. Y Pablo tenía esa diplomacia de saber dirigirse a los grandes líderes, a los grandes dirigentes. Y por eso es que vemos en sus cartas, cuando ya llega ese momento de aproximarse a su muerte en Roma, cómo va poco a poco pidiendo y mostrando que es un ciudadano romano, cómo va conservando esa elegancia, perdón, en su discurso. Pedro es más tosco, Pedro es más pescador, Pedro es mucho más menos sensible a lo que es la diplomacia. ¿Con qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Siendo San Pablo un erudito en la ley, le podía dar una pela intelectual al pobre San Pedro. Descubrió que en esa doctrina judía o en esa ley mosaica, fundada en esa experiencia del desierto y que enmarca en ese año que estuvieron en el monte Sinaí, teniendo esa experiencia y redescubriéndose como pueblo, como personas, que descubre San Pablo siendo de escuela, siendo formado, que allí no está lo que quiere Dios de nosotros, que allí en el cumplimiento estricto de esa ley
no está la gracia, no está la fe. Y que Él en ese em, cumplimiento de esa ley estricta lo llevó a torturar, a asesinar a muchos de aquellos de sus conciudadanos. Y por eso él ve que en esa ley mosaica no está la gracia de Dios. Y San Pedro, a pesar de ser un hombre poco formado, se apega a esa ley, se apega a esas costumbres y por ende le cuesta mucho tener una fe clara de la experiencia de Jesús y cómo interpretarlo. Es así que sucede el famoso concilio de Jerusalén y es allí, entre esas dos visiones de Pedro y San Pablo, que llegan a concluir que la ley mosaica impide a cabalidad el cumplimiento o el entendimiento de la fe y la gracia. Hoy la iglesia nos presenta a nosotros, a San Pedro y San Pablo, como ejemplo de ser humanos con el otro, como ejemplo de ser condescendientes con el otro. Y que hay veces el derecho canónico, lo que manda la ley, los gobiernos, nos impide ser humanos hacia con el otro, hacer señalamientos, nos lleva a ser más judíos que los propios judíos y ser más mosaicos que la ley mosaica. Queridos hermanos, para terminar, celebremos toda esta semana esa comprensión de lo que nos dice San Pedro y San Pablo en esos hechos de los apóstoles. Descubrieron que a través de la fe, de ese encuentro personal con Cristo y de la gracia, del amor que da ese encuentro personal con Cristo, podemos salvarnos a nosotros mismos y a los demás. No olviden repasar entonces estas cartas que se nos dio el domingo 13 del tiempo ordinario, Hechos de los Apóstoles, carta a Timoteo y el Evangelio de Mateo. Me despido pues de acá, desde Monpós, Bolívar, con un gusto impresionante de saludarles y amarles, llevarles en el corazón. Que estas pequeñas enseñanzas les lleven a ser mejores cristianos y que seamos siempre pilares en nuestra casa, en nuestro trabajo, del amor de Cristo. Bendiciones para todos.